Buenos días ante todo, compañeros. Buenos días, profesor. El día de hoy me es grato dirigirme a todos ustedes y en representación de mi grupo y de todos mis compañeros, dar el agradecimiento especial de antemano a nuestro querido profesor, magíster Dante Jesús Jacobi Romero, por inculcarnos sus enseñanzas y conocimientos. Estoy seguro que con sus enseñanzas vamos a ser futuros mejores psicólogos y personas de bien. Agradecer también por la oportunidad que nos brinda para poder plasmar nuestros aportes y investigaciones en el siguiente trabajo. Sin más preámbulo, les voy a presentar nuestro tema titulado La reflexología. Somos el grupo número 7 y estamos conformados por Daniela Janet Najarro Vilches, Alejandra Ñahuimalma Alarcón, Carmen Rosa Ocón Tacilla, Carla Alessandra Oviedo Pingus y la persona que les habla, Tukushima Nishiyama Saavedra, su fiel servidor. Bueno, para comenzar, vamos a hacer un breve resumen de nuestro trabajo. En el presente trabajo de investigación, hemos propuesto determinar la relevancia que ha tenido la reflexología a través de la historia en la psicología rusa, para a su vez poder comprender cuáles fueron las aportaciones que ofreció para el desarrollo del conductismo, de la escuela del conductismo posteriormente. Por un lado, partimos explicando los antecedentes tanto internacionales como los nacionales, para luego dar pase a las bases teóricas de nuestro presente trabajo. Dentro de estas, resaltamos las principales obras y los aportes de la reflexología. Entre ellos tenemos los grandes aportantes de esta: Iván Mihalovich Sechenov, Iván Petrovich Pavlov y Vladimir Mihalovich Becherev. También hablaremos sobre cómo se influye, ¿no? O sea, cómo ha ido influyendo en la psicología en la actualidad. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Alejandra. La introducción. La conducta humana y los procesos mentales son en teoría lo que la ciencia de la psicología en el transcurso de la historia ha buscado estudiar con el objetivo de lograr en lo posible describir, explicar, predecir y modificar mediante la formulación de leyes y o teorías el sinnúmero de fenómenos y vivencias que conforman la experiencia o vida mental del hombre. Aunque la intención continúe siendo la misma en la actualidad, a través del tiempo se han ido desarrollando una significativa variabilidad en lo que respecta a modelos teóricos empleados, campos de estudio, escuelas psicológicas, etc. Es de esta manera que nace la reflexología, una escuela psicológica originada en Rusia, relacionada cercanamente con la fisiología, donde lo subjetivo es superado por lo objetivo y tiene como base conceptual al reflejo. Entonces, ¿son nuestros procesos mentales únicamente de carácter fisiológico? ¿Acaso pueden ser solamente producto de un reflejo? Frente a estos cuestionamientos, el presente trabajo buscará abordar los principales aportes hechos por personajes célebres en el mundo de la psicología a la reflexología, así como también se profundizará en la explicación de sus teorías. A continuación, mi compañero Tokushima les explicará los antecedentes de esta investigación. Antecedentes internacionales. En cuanto a los antecedentes internacionales sobre la reflexología, Vygotsky, L.S., en el año de 1984, en su artículo titulado El método de investigación reflexiológica y psicológica, postula que el método de investigación reflexiológica del hombre ha llegado a un punto en el que impone un cambio de frente. La necesidad de este cambio procede de la indudable desproporción existente entre la inmensa tarea que la reflexiología asigna, de estudiar toda la conducta del hombre de una parte y de los modestos recursos para su realización que suministra el experimento clásico de la educación de reflejo condicional de otra. También cabe resaltar otro trabajo de vital importancia realizado por Spinoza O, un artículo titulado El concepto de motivación en las escuelas psicológicas, reflexiológica y conductista, en el cual expone que la reflexología
fundamenta toda una superestructura teórica del psiquismo. Sobre la estructura relativamente simple de reflejo condicionado, también menciona que sus raíces históricas llegan hacia el asociacionismo de los filósofos empiristas de los siglos XVI y XVII y científicos positivistas del siglo XIX. Esta escuela ha desarrollado esquemas explicativos de la conducta claramente mecanicistas y está destinada a ser integrada de hechos empíricos, sea capaz de llegar más allá de la simple mecánica de la conducta y profundice en las esencias de los complejos procesos psíquicos humanos y no de las leyes que rigen la aparente inabarcable variedad de los comportamientos del hombre. Ahora daré pase a mi compañera Carla. La psicología rusa se caracteriza en sus inicios y durante buena parte de su historia por una lucha constante entre dos tendencias extremas, el idealismo y el materialismo. Ya en el siglo XVIII, algunos ilustrados sostuvieron que todo fenómeno psico, incluidos los procesos superiores de la conciencia, no eran otra cosa que una propiedad producida por el cerebro. La reflexión psicológica europea de la primera mitad del siglo XIX había seguido tres grandes líneas teóricas: la idealista, de carácter racionalista e innatista; la empírica, de carácter sensista, asociacionista; y la fisiológica, basada sobre todo en el estudio del sistema nervioso. En esta última además tuvo lugar en toda Europa una auténtica revolución, puesto que los conceptos vitalistas a los que había dado lugar el idealismo estaban siendo erradicados de la ciencia como resultado de los brillantes avances que estaban produciendo en la explicación experimental y fisioquímica de los fenómenos vitales. Zenón fue uno de los primeros fisiólogos en acoplarse en este gran movimiento del pensamiento social ruso y en defender una interpretación determinista de la regulación mental de la conducta. La psicología comparada proporcionó el desarrollo y avance de la psicología objetiva. Cualquier psicología que pretenda considerar la mente y excluya la conciencia en su estudio es una psicología objetiva. La escuela que más importante le ha dado a la objetividad de su enfoque ha sido la escuela rusa, que se inició con el trabajo de Zenón y fue continuada más tarde con las investigaciones de Berchevet y Pavlov. El primero de estos representantes usó el término psicología objetiva para designar inicialmente su trabajo y luego empleó el nombre de reflexología. Sechenov y la reflexología. Sechenov fue de los primeros fisiólogos en apoyar este movimiento. Defendió una postura estrechamente relacionada a la fisiología, que según él daba origen a los procesos psíquicos, dándole bases a la reflexología. Fue responsable de acuñar el concepto reflejo a la conducta humana. Esto no pretende insinuar que el ser humano esté únicamente compuesto por las denominadas conductas reflejas, es decir, conductas mecánicas. Sechenov en 1863 logra hacer una diferencia significativa entre los movimientos voluntarios e involuntarios, categorizando como superiores los primeros, encontrando dentro de estos al pensamiento, la voluntad y la conciencia. Sin embargo, enfatizó que cualquier movimiento realizado por un individuo tiene una base reflexológica. En otras palabras, está conectado fisiológicamente con nuestro organismo. Concretamente, Sechenov hace referencia a la médula espinal. Para probar esto, realizó diversos experimentos, siendo el más resaltante el que efectuó con ranas decapitadas. Al remover la cabeza del animal, advirtió que éste adoptaba una postura similar a la que tenía antes de la decapitación. En otras palabras, ésta estaba sentada con las extremidades superiores debajo del ombligo y se mantenía en esta posición durante largas horas. Fue entonces cuando decidió pinchar con una aguja una extremidad de este animal, obteniendo como respuesta un movimiento tenue en dicha parte estimulada. Si el estímulo incrementaba su intensidad, de igual manera lo hacía la reacción de la rana.
Basado en esta experimentación, propuso la formulación de movimientos reflejos, que los movimientos reflejos eran llevados en la médula oblonga. Además, propuso que mientras más potente es el estímulo, mayor será la respuesta. Cabe resaltar que también dividió este tipo de reflejos musculares en dos: las que se dan por sensaciones de dolor o incomodidad en el organismo, produciendo respuestas de defensa o evitación, y las que están ligadas a sensaciones de placer, produciendo respuestas de acercamiento o prensión. Iván Pavlov y la reflexología. La ciencia exige del hombre una gran tensión y una gran pasión. Sed apasionados en vuestros trabajos y en vuestras investigaciones. Con estas palabras, este gran representante de la reflexología, Pavlov, trata de decir que nosotros como investigadores cumplimos este rol. Debemos de ser rigurosos y objetivos como tal. Somos los primeros que debemos de encargarnos de que esto se realice. Debemos ahondar más en la búsqueda de información y no conformarnos con lo que encontremos. Hay que ser constantes. La psicología desarrollada por Pavlov se denomina reflexiología, por ocuparse de los reflejos. También es considerada como un monismo materialista, es decir, que creen que el hombre es un ser físico y lo mental también. Eh, Pavlov era 20 años mayor que Sechenov. Interesado en la investigación fisiológica, descubrió los nervios secretorios del páncreas en el año de 1884. Por consiguiente, siguió investigando acerca de las secreciones digestivas, obteniendo por estos trabajos el Premio Nobel de Fisiología en el año de 1904. Realizó operaciones que le permitían traer a la superficie del cuerpo los conductos por donde aparecen las secreciones gástricas, para poder observarlas y medirlas con un mayor grado de facilidad. Aunque Pavlov siempre fue un fisiólogo, trabajó en problemas clásicos de psicología, dando una base a la asociación de ideas propuestas por los empiristas británicos. Pavlov insistía que su trabajo era netamente fisiológico y no psicológico. Identificaba la psicología con el mentalismo y como buen discípulo de Sechenov e influenciado por su obra, consideraba que los fenómenos de la ciencia eran materialistas y no mentalistas. Influyó notablemente en psicólogos como Watson y Yerkes en los Estados Unidos de América. El conductismo tomó a reflejo condicionado como la piedra angular del sistema comportamental, se le excluye del conductismo y también se le relaciona con la noción de ciencia establecida por Descartes. En este apartado quiero aclarar de que cuando digo que se le excluye del conductismo, nosotros cuando nos referimos al condicionamiento clásico lo asociamos de una manera inmediata a John Watson, que es fundador del conductismo, el cual desarrolló toda su teoría específicamente en base a las teorías pavlovianas. El mismo Watson lo denominó así. Pavlov, por sus estudios sobre el reflejo condicionado, lo planteó como una teoría biológica, una experiencia de la adquisición de la conducta. En tal caso, vale decir que si Pavlov es conductista, es un error conceptual y por ende es también un tipo de error del orden cronológico, ya que la escuela del conductismo se creó más o menos 10 años desde que Pavlov obtuvo su premio Nobel de Fisiología en el año de 1904. Nosotros como futuros psicólogos no debemos de caer en este error. Cito a Sola, mayo 2020. Ahora daré pase a mi compañera. El aporte de Pavlov a la psicología. Pavlov descubrió en sus experimentos sobre digestión respuestas salivales y gástricas que no estaban en dependencia de ningún estímulo natural. Y según Böttges, Pavlov tuvo una gran influencia en la definición de un programa de investigación para los estudios del aprendizaje. Pavlov presentó un informe conocido como reflejos incondicionados, los cuales fueron: el número 1 fue la alimentación, que era la respuesta de las glándulas salivales ante la presencia de partículas alimenticias en la boca. Número 2, orientación,
fue la respuesta compleja de acomodación óculo-auricular. Número 3. Defensa, que era la respuesta global de alojamiento ante un estímulo dañino. Y número 4, que era la libertad, que es un movimiento global de agitación al que ingresa un animal al cual se le han constreñido sus movimientos, provocándose una conducta catastrófica y desordenada. Otra de sus contribuciones fue con la psicología experimental, pues inventó una técnica que permitió acometer una serie prolongada y sistemática de experimentos controlados. En la psicología americana, su técnica de reflejo fue aceptada por su importancia a proporcionar una explicación objetiva en los procesos de aprendizaje. En cuanto al condicionamiento clásico, los estudios de Pavlov sobre la fisiología de la digestión, que fueron los reflejos de la salivación en los perros, fue lo que le dio inicio. Para la psicología occidental, la influencia de Pavlov fue visible por medio de Watson, pues este fue el que le dio uso al condicionamiento clásico como procedimiento objetivo que reemplazaría la introspección y manejar el concepto de este como un constructo teórico central para expresar todo modelo de aprendizaje. Sobre el conductismo, Pavlov tuvo una gran influencia en carácter simbólico y metodológico. También estableció la interacción entre procedimiento y teoría, que podría ser el foco primordial de los conductistas posteriores. Estos trabajos de Pavlov demarcaron el camino de la psicología en el siglo XX. El experimento de Pavlov. Durante sus estudios, Pavlov se centró en la secreción de la saliva en los perros. Observó que al ponerle comida en la boca de estos empezaban a salivar. Asimismo, comprobó que salivaban si veían o olían su comida, incluso si veían su plato vacío o la persona que solía darle su alimento, descubriendo que esto era una forma de aprendizaje. En su experimento, Pavlov utilizó perros a los cuales le ponían en una habitación aislada, les ataban con una correa y les ponían un dispositivo que recolectaba y medía la saliva. Los investigadores veían en otra habitación desde la cual le daban comida al perro en un recipiente. Se les presentaba un fuerte sonido como una campana o timbre antes de la comida para informarle a los caninos que se les iba a servir. La repetí varias veces, el sonido solo, sin que apareciera la comida, causaba la salivación de los perros. Gracias a esto, Pavlov descubrió una forma de aprendizaje que fue llamada condicionamiento clásico. Ahora le doy paso a mi compañero. El trabajo de Pavlov comenzó con un concepto básico que intentaba defender como eje principal, alrededor del cual debe girar la interpretación de las expresiones más complejas de mamíferos y humanos, reflejadas obviamente en los hemisferios cerebrales, como máximo logro del desarrollo nervioso en el reino animal. El concepto al cual nos referimos es, por supuesto, el reflejo. Su origen proviene del sabio Descartes. Toda actividad del organismo es necesaria respuesta de este a algún agente del mundo exterior, en la que el órgano activo se encuentra con el agente dado en una relación de causa y efecto, relación que se establece por una determinada vía nerviosa. Fue así como descubrió que los jugos digestivos empiezan a fluir copiosamente cuando el sujeto animal anticipa la comida, y a partir de esta observación desarrolló la técnica de los reflejos condicionados. Pavlov se dio cuenta inmediatamente de que esta era un medio que le permitía medir muchos procesos. Hasta el momento se habían considerado psíquicos. Al principio habló de la secreción psíquica. Más tarde escribió acerca de los llamados procesos psíquicos y después de mucho tiempo fue llamado reflejos condicionados. Esto constituyó un sustituto a la introspección, un tipo de lenguaje que capacita al experimentador para saber qué discriminación realiza el animal y qué percibe. Pavlov estudió los parámetros del condicionamiento, por ejemplo, los estímulos desencadenantes, las respuestas, la extinción, la recuperación espontánea y otros procesos semejantes. Dio explicaciones fisiológicas a tales fenómenos, con base en los principios de excitación e inhibición postulados por él. Según Pavlov,
Cuando el reflejo incondicionado al reflejo condicionado, este se refuerza. Si el estímulo no se refuerza o ejercita, el reflejo condicionado terminará por debilitarse y desaparecer. Con este sistema de reflejos, que más bien son reacciones, Pavlov intentó comprender la conducta humana con la conducta animal, compartiendo de la teoría de que mecanismos del reflejo condicionado son los mismos en animales y en personas. Las investigaciones sobre los reflejos condicionados habían compensado un principio concluyente a la psicología asociativa, es decir, a la que se tiene en cuenta la asociación como el elemento esencial de la actividad psíquica. El reflejo condicionado de Pavlov emergió por la tendencia de la investigación sobre los reflejos condicionados, que es la respuesta no innata a un estímulo dado que el individuo adquiere mediante el aprendizaje. Por último, hablaremos del último representante de la reflexología, Vladimir Bechterev. Vladimir Bechterev fue un neurólogo ruso que dio el nombre a la reflexología. Junto con Pavlov abordaron el denominado condicionamiento clásico. Según Terán, a nivel teórico las propuestas de ambos fisiólogos eran prácticamente las mismas. Entonces, ¿cuál es la importancia de este autor dentro del campo de la reflexología? La importancia de Bechterev radica en que fue el primer investigador que logró comprobar el condicionamiento clásico en seres humanos, partiendo de estímulos incondicionales aversivos, como choques eléctricos en las manos de los individuos sujetos a la experimentación, diferenciándose de Pavlov, ya que él solo pudo comprobar su teoría realizando experimentos exclusivamente en animales. Además, para Pavlov, los actos reflejos están determinados por una experiencia previa, y los resultados de experiencias semejantes están condicionados por estos resultados. Por ello se dan asociaciones entre estímulos. Por el contrario, Bechterev manifiesta que la experiencia queda grabada en los centros nerviosos cerebrales por unas huellas que reforzarán o inhibirán la respuesta, dándole una capacidad de variabilidad que no posee un reflejo simple. También cabe resaltar que Bechterev rechaza cualquier interpretación subjetiva de la conducta humana, especialmente el método propuesto por Wilhelm Wundt dentro del estructuralismo, conocido como introspección, que permitía conocer estados internos o imágenes mentales que la persona podía tener al percibir un estímulo cualquiera. Ahora, aunque Bechterev creía firmemente que la conducta humana podía ser estudiada por ser observable, este veía como una gran limitación el aspecto medible de esta, ya que a pesar de que en animales era factible realizar operaciones para medir la cantidad de saliva que producían, como lo hizo Pavlov, en los seres humanos esto demostraba una gran dificultad física y ética. En el presente trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión de que la reflexología influyó en el desarrollo de la psicología a través del tiempo, y a pesar de las problemáticas sociales y políticas vividas allá en la antigua Rusia, la cual tomó el modelo comunista, esta corriente llegó a surgir y desenvolverse, ¿no?, a través del mundo, gracias a los aportes de grandes representantes como Sechenov, Pavlov y Bechterev, entre otros, que con sus teorías se logró que en la actualidad se trabaje aún con la reflexología en los procesos tanto de aprendizaje y a su vez fundar las nuevas bases de la Escuela de Psicología del Conductismo. Esperando que nuestros aportes les hayan sido de ayuda a conocer un poco más sobre esta escuela psicológica tan importante y base de modelo para otras escuelas. Le cedo la palabra a mi compañera, Daniela. Reflexión grupal. Una de las reflexiones que se logró hallar de manera grupal fue el comprender y descubrir cómo la corriente de la reflexología ha ido evolucionando al pasar de los años, teniendo grandes aportaciones en el desarrollo tanto de la psicología y fisiología, también dándole las herramientas necesarias a diferentes corrientes y autores que ofrecerían diferentes fuentes de conocimiento para los psicólogos de futuro. Gracias.